Bueno, muy bien. En las últimas horas del año 2017 se conoció el índice medio de salario correspondiente a noviembre. Eso hace que se pueda estimar cuál será el incremento de las jubilaciones que se harán efectivo en el pago a partir del mes de febrero, porque todavía falta el último dato del índice medio de salario del año 2017 para configurar justamente el ajuste de las jubilaciones. El piso será de un 9% aproximadamente. Vamos a hablar con el director del BPS en representación de los pasivos, Sixto Amaro, quien muy amablemente está con nosotros. ¿Cómo le va, Amaro? Buen día. Buenos días. Bueno, muy bien. ¿Es correcto lo que dije? Que todavía a ciencia cierta no se sabe, pero hay una estimación. Es correcto. Esto año a año repite el mecanismo a través del cual aumentan las prestaciones de todos los jubilados y todos los pensionistas. Es bueno aclarar que este aumento es para los que somos jubilados del BPS, pero también para el resto de las cajas paraestatales, bancarios, policial, militar, profesional y notarial, para todos los jubilados y pensionistas. ¿El ajuste cuándo se hace efectivamente? ¿Cuando se conoce el dato final del índice medio de salarios del 2017? El ajuste definitivo se hace justamente a fines del mes de enero, cuando ya se conoce el índice medio de salario nominal del mes de diciembre, se acumula a este 8,98 que hoy ya ha sido otorgado y es con el que cobraremos los aumentos del mes de enero, y con esa acumulación, bueno, de allí surge el aumento definitivo. Ahí está, hay que aclarar eso. Ahora, en estas jubilaciones que van a cobrar ahora ya tiene el 8,98%. Exactamente, el mes de enero. Ayer recibimos llamados de que había personas con la confusión de que iban a tener que esperar para recibir el aumento. No, claro. El ajuste final se va a hacer en febrero. Pero ya en enero eso se traslada. Ya en enero ya se cobra el 8,98% de aumento en todas las prestaciones, y yo escuchaba que en la promoción lo decía, y lo decía muy bien, las mínimas con este aumento del 8,98% van a estar alrededor de 11.225 pesos. ¿Y qué hacemos? ¿Miramos el medio vaso lleno o el medio vaso vacío? Lo pregunto por lo siguiente. Si vemos que la inflación está en 6, en el eje del 6 y algo, sí, bueno, un 9% de incremento, alguien puede decir, otra vez las jubilaciones aumentan por encima de la inflación. O sea, hay otra recuperación nuevamente. Ahora, si miramos que la mínima es de 11.000 y pico de pesos, es muy poco. Se trata de continuar, y los tiempos que tenemos los jubilados y pensionistas no son los mismos tiempos que puede darse el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo a los efectos de estudiar un nuevo sistema de seguridad social que tenga asegurada la financiación y que haya más equidad entre hombres, mujeres que han trabajado una vida con sus pares que pueden realizar otras tareas, pero que la diferencia que hoy existe entre las jubilaciones mínimas y algunas jubilaciones que ni siquiera puedan llamarse de privilegio es muy grande. ¿Cuántos jubilados cobran la jubilación mínima? Estamos hablando de entre alrededor de 120.000 y 130.000 jubilados y pensionistas que cobrarán 11.125 pesos con el aumento. Yo lo he Son muchos, ¿eh? Son muchos. Y es muy poca plata. Y es muy poco dinero, y nosotros venimos planteando, ahora que a algún senador se le ocurrió que debiera de aumentarse la edad para adquirir los derechos jubilatorios, nosotros decimos, pero bienvenida a esta discusión. ¿Por qué? Porque los promedios del año 2016, promedios oficiales, dicen que el trabajador o la trabajadora se jubiló entre 63 y 64 años. O sea que aumentarla a 62 años no significa ningún movimiento
para mejorar o para dar mejores condiciones al funcionamiento de la seguridad social. Sí hay una tasa de reemplazo, que es la maquinita de generar jubilados pobres, que hace que si uno de los trabajadores, ustedes, con 60 años de edad y 35 años aportados, va a cobrar apenas el 50% de lo que están ganando como trabajadores. Esto significa que alguien que hoy esté ganando 20.000 pesos por mes, si se jubilara, va a ganar menos de la mínima. Va a ganar 11.215 porque la jubilación mínima estuvo está establecida en ese monto. Si no, ganaría incluso menos que esa cifra. Es decir, nos debemos todos una discusión a los efectos de reformar el actual sistema de seguridad social. En el entretanto, ustedes vienen reclamando algunas medidas, como por ejemplo tarifas especiales para la UTE, OCE. Bueno, que el propio Poder Ejecutivo en su momento había anunciado tarifas diferenciales en función de la capacidad de ingreso de esa persona, particularmente los jubilados de bajos recursos. Estuvimos incluso con la ministra Cose teniendo varias reuniones que después, por distintos motivos, no terminaron de construir algún proyecto, pero ONASPU, en los pocos contactos que hemos tenido, nos ha dicho que ha convocado una reunión nacional a los efectos de discutir dos cuestiones principales. Una, el aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas, que debe ir de la mano justamente de la adecuación de las tarifas de UTE, de OCE y de Antel, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de esos hogares de trabajadores que hoy están ganando estas jubilaciones mínimas. Nosotros queremos decirle a todos los jubilados y pensionistas que ingresamos en un año, que va a ser un año muy breve, que lo que no resuelvamos a octubre, luego comenzamos el año electoral, a posterior se integrará un nuevo gobierno, sea del pelo que sea, va a demorar por lo menos un año en acomodar el cuerpo para después empezar a hablar de modificar las situaciones que están planteadas hoy. Quiere decir que el 2018 será un año muy intenso y que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias con los jubilados y los pensionistas, reclamando con mucho fundamento, con mucho respeto, pero movilizados a efectos de encontrar soluciones fundamentalmente para el sector que gana las mínimas antes del mes de octubre. Ustedes habitualmente han solicitado siempre que los incrementos para las jubilaciones mínimas o las jubilaciones más sumergidas sean diferenciales, que se privilegie un poco más. Sí. Y en algún caso se ha otorgado eso o se otorga a mitad de año. Se otorga una especie de complementos que se dan. Un complemento adicional a partir del 1 de julio. Esto desde el año 2010 viene realizándose consecutivamente. ¿Eso mejora en el caso de las mínimas? Y la ha mejorado de tal manera que es lo que tú planteabas con el comienzo de esta entrevista. Es decir, ha mejorado el poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas. Y es claro que ha mejorado. Ahora, ¿es suficiente? No, no es suficiente para estos sectores de menores ingresos. Pero si ahora se pagaran las jubilaciones mínimas en función del alcance de la ley 16.713, hoy la jubilación mínima estaba en 6.000 pesos por mes. ¿Por qué ha ido aumentando? Por esos complementos de julio. Por estos complementos de... ¿Cuánto debería ser la jubilación mínima en su criterio? Y en función de lo que llaman algo la realista, canasta ¿no? básica,
los trabajadores están pidiendo un salario mínimo nacional de 16.000 pesos. Nosotros veíamos que ya se estableció para el sector de domésticas un salario mínimo que está en alrededor de esa cifra. Nosotros creemos que la jubilación mínima tiene que ir de la mano del salario mínimo nacional. En algún momento se ha hablado de desatar las jubilaciones al índice medio de salario. ¿Ustedes qué piensan de eso? No, es muy peligroso. ¿Han escuchado esa idea? Si habremos escuchado esa idea, que además nunca viene sola, porque esto fue una decisión nuestra, cuando hasta 1989 los aumentos a los jubilados eran una variable económica del gobierno de turno. Y los aumentos siempre estaban muy por debajo de lo que pudiera ser la inflación. Nosotros dijimos basta, impulsamos un plebiscito y en el año 89 logramos indexar el aumento de las jubilaciones al índice medio de salario. Y luego allá por el año 92, a través de una ley quedó indexado el aumento de los jubilados y pensionistas al índice medio de salario nominal, que es el mecanismo a través del cual hoy nos aumentan las prestaciones. Por eso a ustedes, como jubilados y pasivos, siempre les va a convenir que a los trabajadores les vaya bien. Exactamente. Nosotros cada vez que le aumentan a un trabajador del canal o de la Intendencia o del Estado o de la construcción, nosotros aplaudimos. Es decir, cada uno de los acuerdos que se obtienen en los consejos de salarios significa un mayor aumento para los jubilados. Mucha gente no sabe eso, mucho pasivo que recibe no lo sabe eso. No lo sabe, a veces discuten o discutimos cuestiones que no están vinculadas. Por eso yo traje el artículo 67 de la Constitución de la República, donde luego del plebiscito quedó consagrado la forma de que nos otorgan los aumentos a las jubilaciones y pensiones. Y hay más de uno que sigue soñando con que los aumentos a los jubilados sean por el IPC, que si el aumento es más que la inflación, esto va a generar dificultades a la industria, no sé cuál y cuánto, cuando en realidad esto lo que hace es justicia con derechos que provienen del mundo del trabajo, que son, en este caso, la jubilación. Ya vamos ahí con mensajes de la audiencia, pero te quiero preguntar algo porque a veces también entre los propios jubilados se genera esta discusión. ¿Es bueno que el aumento sea un aumento anual? Porque a veces se recuerda a épocas donde se daban 2, 3 aumentos por año. Bueno, yo creo que ya en la pregunta me de una son 2. Ajá, porque sí. Yo no quiero recordar cuando se daban 2 o 3 aumentos por año. Porque esa época, que era de un gobierno del doctor Lacalle, para estar más claro, la inflación superaba el 60%. Y a veces nos daban un aumento que podía parecer alto con un 20%, pero si la inflación se iba al 60%, para medio emparejarla, después nos daban un 10 más, después un 5 más, pero siempre quedábamos con la inflación muy por encima de lo que eran los aumentos de nuestras prestaciones. Nosotros creemos que los aumentos tienen que realizarse una vez por año, tienen que reflejar el índice medio de salario nominal y, por otro lado, la contención de la inflación es un mecanismo financiero de los organismos del Estado, en particular del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ver con el conjunto del país y especialmente con los jubilados pensionistas. Pero a ver qué preguntas tienen los televidentes para Sixto Amaro.
Empezamos a verlas entonces en pantalla, a ver cuáles son los comentarios que tienen y preguntas. Buen día, por favor pregúntenle a Sixto Amaro si un cincuentón que se jubila en enero agarra el aumento. Gracias y buen año, es la pregunta de Eduardo. Bueno, vamos de una. A ver, ¿un cincuentón que se jubila en enero agarra el aumento? Depende. No se va a jubilar en enero, en primer lugar. ¿No? ¿Por qué? Y porque la ley que refiere a los cincuentones ahora está en el Poder Ejecutivo reglamentándose, y la propia ley dice que estará en vigencia luego de 3 meses y con un mes más en que el Poder Ejecutivo comenzará a poner. Entonces, en enero imposible. Se van a empezar a jubilar a partir del 1 de abril. Bien, perfecto. Quedó la respuesta a esa consulta. Otra vez, dale. Seguimos adelante, buen día. ¿La pensión por invalidez también aumenta? Es la pregunta en este caso de Cecilia Laguna. Todas las pasividades, ¿no? Todas las pasividades. Las jubilaciones, pensión vejez, pensión por sobrevivencia y también pensión por discapacidad. Bueno, otra vez, dale. Otro, sí. Vamos a verla en pantalla entonces, otra pregunta que llega. Buen día, agradezco aclaración. El 8,98, ¿lo cobramos en mano en enero o en febrero cuando se paga enero? Eso no queda claro, gracias, pregunta María. Siempre surge esta duda, ¿no? Sí. Es con las prestaciones del mes de enero que naturalmente se cobran los primeros días de febrero. Luego, como a fines de enero conocemos el índice medio de salario nominal del mes de diciembre, se lo acumulamos y cobramos el aumento definitivo con las prestaciones de febrero en los primeros días. Claro, porque hay que decirle a la gente que lo que va a cobrar en estos primeros días de enero son las prestaciones de diciembre. Exactamente. ¿No? Entonces, este aumento comienza a regir a partir de enero. Entonces, con las prestaciones que se cobran en febrero, son aquellas de enero que van a tener este aumento. Así que por ahí queda la respuesta. Hay un mensajito más por ahí de la gente. Exacto, lo vamos compartiendo en pantalla. El ajuste es también para los El ajuste es también para los pensionistas. Yo no llego al mínimo de 11.200 pesos que dicen en la entrevista. Por discapacidad cobro una pensión nominal de 9.870 pesos. Tampoco me dieron los 380 pesos que habían dicho que iban a dar hace un tiempo. ¿El señor Amaro podría aclararme esta situación? Gracias. No debería estar por debajo de esta cifra, porque eso es lo que establece los aumentos que están inmersos en la Constitución de la República. Yo no sé si tiene algunos otros ingresos, porque de tener algún otro ingreso, seguramente los aumentos se aplican al ingreso que esté mayor cuantificado. Y esto puede ser un caso como el que presenta esta televidente. Me gustaría abordar rápidamente otro tema que tenga que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, desde su lugar del BPS, cómo ve su aplicación para las personas jubiladas y pensionistas que han ingresado al sistema. Bueno, nosotros creemos que es fundamental que las políticas generales para mejorar la calidad de vida de nuestro sector tienen en el tema de salud un tema principal. El Sistema Nacional Integrado de Salud ya tiene una experiencia en la que se pueden comenzar a sacar conclusiones. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, los copagos en las mutualistas que reciben la cuota mutual porque el sistema así lo establece, pero además reciben una alicuota para nosotros adultos mayores a los efectos de paliar planteamientos que las mutualistas han realizado en que al nosotros tener más edad seguramente podemos tener más necesidad de atención médica, más medicamentos y qué sé yo. Y por esta situación, la Junta Nacional de Salud, el JUNASA, paga una alicuota, además de la cuota que pagamos los jubilados, del 4.5% de lo que ganamos. Esto que se está discutiendo, que tenemos que ver
como no se pagan de futuro ni los tickets para medicamentos, ni las órdenes para los médicos, es parte de nuestra batalla. Pero el sistema de cuidados es fundamental para que todo lo que se haga alrededor de un sistema integrado de salud pueda tener en esta zona, que es la más vulnerable, respuestas a quienes necesitan esos cuidados. Ahora, ¿en qué se traduce para ustedes el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Quién necesita un asistente? ¿Ya se puede acceder? Sí, ya se puede acceder. Lo que se necesita son asistentes que realmente estén en condiciones de asistir al que necesita cuidado. Para eso se han tomado todas las precauciones. Yo aprovecho y saludo a la Fundación Astur, una fundación española en la que está el contador Iglesias, que ha ayudado muchísimo, lo mismo el Estado, hace el Ministerio de Salud Pública, han ayudado muchísimo a que se vayan preparando cuidadores que estén en condiciones de ofrecer justamente eso, cuidados a las personas que los necesitan. Hoy se está yendo por franjas de ingresos de los que necesitan cuidados y de las familias que los tienen. Estamos con un plan avanzado a nivel nacional y creemos que este año 2018 va a ser el año en el que el sistema de cuidado se va a firmar en todo el país y vamos realmente a acercar esta falencia que tenía los sistemas de salud y toda la sociedad con un sector que teníamos postergado, que es aquellos ciudadanos que necesitan. Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero antes de despedirlo, no desconozco que usted es director del Banco de Previsión Social en representación de los pasivos, pero director del BPS, en fin, ¿no? Sí. ¿Cómo ve esta situación de suspensión de 15.000 asignaciones familiares para escolares y liceales? Bueno, nosotros... El número es preocupante, ¿no? Sí, en primer lugar con una enorme preocupación. Nosotros queremos decir que tenemos exactamente la misma responsabilidad que el resto de nuestros compañeros directores en el Banco de Previsión Social. Y cuando este tema se consideró, nosotros votamos que no deberían de pagarse las asignaciones familiares a aquellos niños que no concurren a ningún nivel de estudio, fundamentalmente escolar, aunque la mayoría de las ausencias se dan en la enseñanza secundaria. ¿Por qué? Porque esto no es responsabilidad directa nuestra, el pago sí, la decisión también, pero acá tiene que intervenir toda la enseñanza primaria, la ANEP, tiene que intervenir el Ministerio de Salud Pública, tiene que intervenir otros organismos del Estado que vayan a visitar a cada uno de estos 15.000 hogares y ver por qué esos niños no concurren a la escuela. Y ahí ayudar a proporcionar todas las herramientas que esos niños o esa familia necesiten para que el niño pueda ir a estudiar. Nosotros con un pago simbólico que sabe Dios en qué se lo gastan, a veces padres irresponsables, no podemos dejar de la mano de Dios a ese niño. Esto es una luz roja que se prende, se apaga, que nos dice que ahí tenemos un problema de un niño que no va ni siquiera a la escuela y ahí tienen que intervenir los organismos del Estado, visitar la familia, obligarlos a que lo envíen al colegio y en última instancia entonces en la asignación familiar está destinada a mejorar las condiciones para que el niño ingrese a la educación y no para que lo tengan como un marginal y estén cobrando una asignación que no es. Pero entonces el Estado está fallando en la llegada a esas familias. Yo creo que el Estado siempre es el principal responsable. Sin embargo, las familias, los ciudadanos, no estamos espectadores de lo que está pasando en la sociedad. Y no se trata de buscar responsables.
La familia tiene mucho que ver con todo esto. La cultura que se viene desarrollando en muchos lugares tiene que ver con todo esto. En los tiempos nuestros, si a uno se le ocurría un día no ir a la escuela, la primera fiscalización estaba en la casa, donde, bueno, guay de que alguien pudiera cometer esa infracción y no ir a estudiar, como tantas otras cosas que hoy lamentablemente ocurren con los niños y su acceso al primer nivel de educación. Nosotros votamos que no se le pagaran las asignaciones y que se visitaran todos y cada uno de esos hogares para encontrar solución, que es que el niño vaya a estudiar. Amaro, gracias por habernos visitado. Un gusto siempre recibirlo. A la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos cerrando la entrevista por acá con Sixto Amaro.